Mi papá le dejó todo a mi hermano, yo recibí una chatarra vieja en un garaje. Eso me hizo millonario. Siempre supe que era una ocurrencia tardía en mi familia, no es que alguien lo dijera directamente. Pero las acciones hablan más que las palabras. Mi hermano, Jason, el niño de oro, el orgullo del nombre Maxwell, capitán de su equipo de fútbol americano de la escuela secundaria, estudiante de sobresaliente, y ahora un exitoso hombre de negocios. ¿Y yo? Bueno, digamos que si alguien en Maxwell's Diner alguna vez mencionaba mi nombre, generalmente iba seguido de, al menos no está saliendo en la portada por las razones equivocadas. Dejé de esperar justicia hace mucho tiempo. Recuerdo que Jason recibió un Dodge Challenger nuevo para su cumpleaños número 18. Mamá lloró cuando papá le entregó las llaves, como si lo estuviera viendo graduarse de West Point o algo así. ¿Yo? Recibí un juego de herramientas de Walmart, ni siquiera uno bueno, del tipo que se rompe en el segundo en que realmente lo necesitas. Jason siempre fue el que recibía la atención, los elogios, las oportunidades. Cuando saqué una A en un examen difícil, mamá apenas lo reconoció. Cuando Jason ganó un juego, toda la familia organizó una fiesta como si acabara de asegurar un anillo de Super Bowl. Aprendí a dejar de intentarlo. No valía la pena el esfuerzo cuando a nadie le importaba. Así que, cuando papá falleció, no estaba conteniendo la respiración esperando un gran pago. Aún así, pensé que al menos me lanzaría un hueso, tal vez un poco de dinero en efectivo, algo para demostrar que no era completamente invisible. Pero no. En la lectura del testamento, Jason se quedó con todo, la casa, el restaurante, todos los ahorros, todo el imperio. ¿Y yo? Recibí una choza, no, en serio, una choza literal, un cobertizo de almacenamiento viejo y podrido en el otro lado de la ciudad, y dentro, un coche oxidado que parecía no haberse movido desde que Reagan era presidente. Ni siquiera era como si papá hubiera estado luchando financieramente. Había mucho para todos, pero aparentemente, pensó que yo no valía la inversión. Mamá apenas me miró cuando el abogado me entregó la escritura. Bueno, al menos finalmente tienes un proyecto, murmuró, revolviendo el hielo en su Diet Coke como si todo esto fuera solo otro martes. Tal vez aprendas a hacer algo útil. Jason, recostado frente a mí con su traje a medida, me lanzó una sonrisa de suficiencia antes de volver a los documentos legales que confirmaban su nueva fortuna. Ni siquiera se molestó en fingir sentirse mal. ¿Por qué lo haría? Había estado ganando este juego desde que nació. Quería voltear la mesa. Quería gritarle a mi madre, a Jason, a todo el mundo. En cambio, metí los papeles en mi chaqueta y salí. Sin salida dramática, sin palabras de despedida, solo un sabor amargo en mi boca que no se iría. Me senté en mi coche, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El aire dentro se sentía denso, como si me estuviera presionando. Todo lo que podía oír era la voz de mi madre, plana y despectiva, reduciendo toda mi existencia a una broma. Una choza, un terreno inútil, y algo de chatarra olvidada dentro. Eso es todo lo que valía para ellos. La injusticia de todo esto me quemaba por dentro. Había trabajado duro, luchado en la escuela y pagado mi camino a través de la universidad, mientras que Jason tenía todo entregado en bandeja de plata. Y ahora, incluso en la muerte, papá había dejado cristalino quién importaba y quién no. No se trataba solo del dinero, se trataba de lo que significaba. Había pasado toda mi vida esperando, estúpidamente, que algún día me vieran, que tal vez, solo tal vez, probaría que valía algo. Pero esto fue un clavo final en el ataúd. No solo estaba enojado, me estaba ahogando en eso. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo se levantara, pero permaneció pesado, sofocante. Un recordatorio de que siempre había sido una ocurrencia tardía en mi propia familia. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer ahora? Conducir hasta la choza se sintió como dirigirme directamente hacia una mala decisión. El lugar se veía peor de lo que recordaba de la única foto adjunta a la documentación. Las paredes de madera se hundían como un viejo borracho en la última llamada, y el techo parecía estar sostenido por pura terquedad. Si había algo de valor dentro, estaba haciendo un maldito buen trabajo al esconderlo. Apagué el motor y me quedé sentado allí por un segundo, mirando mi gran herencia. Tommy se detuvo a mi lado, bajando la ventanilla con una sonrisa.
Amigo, dijo, sacudiendo la cabeza, esto parece el lugar donde comienzan las películas de terror. ¿Tienes un tipo con motosierra viviendo dentro, o aquí es donde tu papá guardaba una segunda familia secreta? Suspiré y salí, pateando las malas hierbas crecidas que ahogaban el camino de entrada. No tengo idea, hombre, pero si hay un alijo secreto de dinero ahí dentro, las bebidas corren por mi cuenta durante el próximo año. Tommy se echó a reír, golpeando la puerta de su camioneta. Sí, claro. Lo más probable es que estemos a punto de encontrar una guarida de mapaches o algún tipo viviendo allí, o ambas cosas. Saqué la llave de mi bolsillo y me acerqué a la puerta. El candado estaba oxidado, pero la llave todavía encajaba. Con un fuerte chasquido, se abrió, y abrí la puerta de golpe. El olor nos golpeó primero, una mezcla de gasolina vieja, madera podrida y moho, lo suficientemente espesa como para bofetearte la cara. El polvo giraba en la luz de la tarde, revelando un desorden de chatarra olvidada, cajas de herramientas oxidadas, latas de aceite vacías, un banco de trabajo destrozado y pilas de periódicos viejos. Pero justo en el centro, bajo décadas de polvo y mugre, se encontraba un coche. Llamarlo coche podría haber sido generoso. Se parecía más a algo que había sido sacado del océano y dejado secar. El capó estaba cubierto de manchas de óxido. Lo poco que quedaba de pintura brillante había desaparecido hacía mucho tiempo, y los neumáticos hacía tiempo que habían renunciado a mantener el aire. Faltaba un faro, el parabrisas tenía una grieta que lo atravesaba, y una familia de arañas se había mudado a los espejos laterales. Tommy se acercó, silbando. Hombre, esa cosa ha visto días mejores, probablemente cuando la gente todavía fumaba en los aviones y la gasolina costaba $1 el galón. Pasé una mano por el capó, levantando una nueva nube de polvo. Papá realmente me dejó una pila de chatarra, ¿eh? Tommy sonrió con suficiencia. Felicidades, amigo. Ahora eres el orgulloso propietario de óxido muy caro. Suspiré, tratando de averiguar qué demonios se suponía que debía hacer con eso. ¿Tal vez venderlo como chatarra? ¿Tal vez prenderle fuego y fingir que esto nunca sucedió? Pero entonces Tommy pasó una mano por el techo, deteniéndose en algo cerca de la puerta. Sus ojos se abrieron. De ninguna manera, murmuró. Amigo, mira esto. Me giré, siguiendo su mirada. Bajo la mugre, apenas visible, estaba la forma distintiva de una puerta de ala de gaviota. Mi estómago se hundió. Mis manos de repente se sintieron húmedas. De ninguna maldita manera. Tommy sonrió como si acabara de ganar la lotería. Hermano, tal vez quieras sentarte. Esto no es solo un cubo de óxido. Esto es un Mercedes-Benz 300 SL, uno de los coches clásicos más raros del mundo. Lo miré fijamente, luego volví a mirar el coche. Mi supuesta broma de herencia se había convertido en algo completamente diferente. Tal vez, solo tal vez, papá no me había fastidiado por completo después de todo. Mis dedos trazaron una gruesa capa de polvo en el capó, revelando un débil vistazo de un emblema metálico debajo. Limpié con más fuerza, mi manga se puso negra de mugre. Entonces lo vi, la inconfundible estrella de 3 puntas. Me quedé sin aliento. Tommy se inclinó, entrecerrando los ojos. De ninguna manera, murmuró. Sacó su teléfono, con los dedos volando por la pantalla. Un segundo después, aspiró aire bruscamente. Amigo, eso no era solo un Mercedes, eso era un 300 SL ala de gaviota. 1955. Hicieron, como, menos de 1,500 de estos, uno de los coches clásicos más valiosos del mundo. Estábamos hablando de millones. Mi cerebro hizo un cortocircuito por un segundo. ¿Millones? Tenía que estar bromeando. Esa cosa parecía haber sido dejada morir en un depósito de chatarra, no estacionada en la sala de exposición de algún coleccionista. Dejé escapar una respiración lenta, tratando de procesarlo. ¿Mi papá me dejó eso, y simplemente lo dejó pudrirse en una choza? El teléfono de Tommy vibró de nuevo. Hermano, mira esto. Elvis tenía uno. Steve McQueen casi compra uno. Estas cosas fueron construidas como coches de carreras, velocidad máxima insana para los años 50, una leyenda total.
retrocedí, mirando el marco oxidado con ojos nuevos. Si Tommy tenía razón, eso no era solo un coche viejo, eso era historia, y sin embargo, estaba abandonado como una vieja cortadora de césped. Nada de eso tenía sentido. Empezamos a buscar pistas. Tommy buscó alrededor del coche mientras yo abría la puerta del lado del conductor. Las bisagras oxidadas gimieron en protesta, pero después de un poco de esfuerzo, finalmente cedió. Una nube de polvo explotó en mi cara. Tosiendo, metí la mano, palpando alrededor del tablero, cuando mis dedos rozaron algo metido en la guantera, papeles viejos, descoloridos y quebradizos. Los saqué con cuidado, tosiendo a través de otra capa de polvo. Mientras los desplegaba, mis manos temblaron mientras escaneaba el texto, documentos de registro. El nombre que figuraba, Richard Lawrence. Parpadeé. ¿Quién demonios era Richard Lawrence? El nombre no significaba nada para mí, no era un miembro de la familia, no era nadie que recordara que papá alguna vez hubiera mencionado. Tommy asomó la cabeza por encima de mi hombro. ¿Quién es ese? Ni idea. Pero si ese coche le pertenecía a él, ¿cómo terminó mi papá con él? Volteé los papeles, buscando más información. Algunas de las formas de registro databan de finales de los años 60. Cualquiera que fuera la historia de ese coche, iba mucho más allá de mi papá. Tommy volvió a teclear en su teléfono. Espera. Veamos si Google sabía quién era este tipo. Seguí buscando en el coche. La tapicería era basura, el cuero agrietado y despegado, pero algo en él se sentía intacto, como si nadie se hubiera sentado allí en años. Bajé la visera para el sol, y algo delgado y amarillento revoloteó en mi regazo, una vieja fotografía. Un hombre en traje, de pie frente a un brillante Mercedes 300 SL plateado. Era joven, probablemente de unos 20 años, con gafas de sol que gritaban Hollywood de la vieja escuela. Amigo, dijo Tommy, mirando fijamente su pantalla. No pude encontrar nada. Ningún Richard Lawrence famoso conectado a un coche como este, solo algunos nombres aleatorios. Si este tipo era lo suficientemente rico como para ser dueño de uno de estos en aquellos días, ¿por qué ahora es un fantasma? Volví a mirar la foto, mi estómago retorciéndose. Si ese coche realmente valía millones, ¿cómo había terminado allí? Y, lo que es más importante, ¿por qué mi papá me lo dejó a mí? Abrí la consola central, esperando encontrar más pistas. Un pequeño cuaderno de cuero yacía encajado dentro, rígido por la edad. Lo abrí, las páginas llenas de escritura apresurada, números, fechas, ubicaciones. Algunas notas escritas tan desordenadamente que parecían haber sido escritas a toda prisa. Tommy se inclinó, leyendo por encima de mi hombro. Está bien, eso es una lista de objetivos o un registro de algo importante. Mi garganta se sentía seca. ¿Y si ese coche no solo fuera raro? ¿Y si alguien lo estuviera escondiendo? Tommy dejó escapar un silbido lento. Hermano, esa cosa acaba de pasar de ser un coche viejo genial, a podríamos estar en una trama de película, punto. Tragué saliva con dificultad. Si eso era cierto, entonces encontrar ese coche podría no solo cambiar mi suerte, podría cambiarlo todo, y no necesariamente para bien. Sentado en mi coche, mirando los viejos documentos de registro y esa fotografía descolorida, traté de juntar las piezas. Mi papá nunca mencionó nada sobre ser dueño de un coche clásico, y mucho menos algo tan raro como un 300 SL ala de gaviota. Simplemente no cuadraba. No era un coleccionista de coches. Diablos, apenas cambiaba el aceite de su camioneta. Entonces, ¿por qué había mantenido esto oculto durante décadas? Solo quedaba una persona en mi familia que podría darme una respuesta directa, el tío Bob. Bob era la oveja negra del clan Maxwell, principalmente porque no adoraba el suelo que pisaba Jason. Mientras que el resto de mi familia pasó años promocionando los logros de mi hermano, Bob fue el único que alguna vez reconoció que yo existía. Fue el tipo que me enseñó a cambiar una llanta, que me deslizó $20 cuando sabía que estaba quebrado en la universidad, que se sentó a mi lado en el Día de Acción de Gracias cuando todos los demás estaban demasiado ocupados elogiando el último ascenso de Jason. Si alguien sabía algo, era él. Me desplacé hasta mis contactos y presioné marcar. El teléfono sonó varias veces antes de que escuchara la voz familiar y áspera. Mark, ¿estás bien? Típico de Bob, directo al grano.
Hola, tío Bob. Escucha, necesito preguntarte algo sobre papá, sobre un coche. Una larga pausa. Continuó. Le expliqué todo, la choza, el ala de gaviota oxidada, los documentos de registro y el nombre Richard Lawrence. Mientras hablaba, podía oír a Bob respirando al otro lado, lento y constante. Entonces, justo cuando pensé que podría colgar, dejó escapar un silbido bajo. Bueno, demonios, murmuró. Me preguntaba si esa cosa alguna vez aparecería. Agarré el volante con más fuerza. Así que lo sabías. Bob suspiró, no toda la historia, pero sabía que tu papá tenía ese coche. Nunca habló de ello, actuaba como si no existiera. ¿Por qué? ¿De dónde vino? Otra pausa. Entonces Bob se aclaró la garganta. Tu papá tenía un socio comercial en aquellos días, un tipo llamado Richard Lawrence. Tenían algún tipo de negocio juntos, pero las cosas no terminaron bien. Por lo que recuerdo, Richard le debía dinero a tu papá. En lugar de pagar, entregó ese coche como garantía. Supongo que pensó que saldaría la deuda más tarde. Fruncí el ceño. ¿Y nunca volvió por él? ¿Simplemente desapareció? Tu papá nunca transfirió el título, así que legalmente, no era realmente suyo. Supongo que pensó que no podía venderlo sin abrir una lata de gusanos, así que simplemente lo mantuvo estacionado en esa choza, dejó que el tiempo hiciera el resto. Miré por el parabrisas, mi mente corriendo. Entonces, ¿papá ni siquiera se dio cuenta de lo que tenía? Bob se echó a reír. Lo dudo. A tu papá no le interesaban los coches. Para él, esa cosa era solo un pedazo de metal viejo. Probablemente ni siquiera sabía que valía algo. Diablos, en aquellos días, era solo otro coche usado. Lo metió en esa choza, pensó que tal vez algún día se encargaría de ello, pero nunca lo hizo. Y ahora aquí estás tú. Exhalé lentamente. Entonces, no hay propiedad robada, no hay caso de persona desaparecida, solo una deuda impaga y un coche que estuvo estacionado demasiado tiempo. Así es como se ve. A menos que Richard Lawrence aparezca de repente buscando su coche, diría que es tuyo, aunque, si yo fuera tú, verificaría si esa cosa vale lo que crees antes de que empieces a celebrar. Podría necesitar un milagro para que funcione. Miré de nuevo a la choza, el viejo coche polvoriento todavía sentado allí como una reliquia de un trato que salió mal. Papá nunca vio el valor en él, pero yo sí. Por primera vez desde que todo este lío comenzó, sentí que tenía algo que no era solo otro recordatorio de que Jason se quedaba con todo. Ahora solo tenía que averiguar qué hacer con él. Sacar el coche de la choza fue como arrastrar a un dinosaurio de un pozo de alquitrán. Los neumáticos estaban destrozados, los ejes apenas se movían, y cada vez que lo movíamos, una nueva capa de óxido se desprendía como si estuviera mudando su pasado. Tommy y yo pasamos medio día solo limpiando la chatarra a su alrededor antes de que pudiéramos siquiera engancharlo al remolque. Para cuando lo cargamos, estaba empapado en sudor, cubierto de mugre y cuestionando cada decisión de vida que me había llevado a este momento. Pero cuando llegué al taller del tío Chuck, todo eso desapareció. Chuck había estado dirigiendo su garaje desde antes de que los cinturones de seguridad fueran obligatorios. El tipo tenía más historias que un libro de historia, y si tenía un motor, sabía cómo arreglarlo. Su taller era uno de esos lugares que olían a gasolina, neumáticos viejos y café que había estado en el quemador por demasiado tiempo. Una radio en la parte de atrás tocaba alguna estación de rock, probablemente la misma que Chuck había estado escuchando durante 40 años. Cuando hice rodar el coche en su lote, salió de su oficina, limpiándose las manos con un trapo. Al principio, no reaccionó, solo lo miró fijamente como si su cerebro necesitara un minuto para ponerse al día. Entonces dejó caer el trapo. «¿Santo infierno?», chico murmuró. «¿Dónde diablos encontraste esto?». Le conté toda la historia, cómo papá había terminado con el coche, cómo había estado sentado en esa choza durante décadas, y cómo no tenía idea de qué hacer con él. Chuck pasó una mano por el capó, sus dedos trazando el contorno descolorido del emblema de Mercedes. «¿Tienes alguna idea de lo que estás sentado? Incluso en esta forma, esta cosa vale dinero serio». Me encogí de hombros. ¿Cómo cuánto? Chuck dejó escapar un silbido.
Dependiendo de la condición, en algún lugar entre 800.000 y 2 millones de dólares. Mis piernas casi se rindieron. Me estás tomando el pelo. Ni siquiera un poco, dijo, sacudiendo la cabeza. Estas cosas son legendarias. Si podemos devolverlo a la vida, estás mirando un pago serio. Y así, toda mi vida se puso patas arriba. Durante los siguientes 6 meses, el taller se convirtió en mi segundo hogar. Todos los días después del trabajo, venía, me arremangaba y hacía lo que Chuck me decía que hiciera. Aprendí a limpiar las líneas de combustible, a lijar el óxido sin dañar el marco, a reconstruir un motor pieza por pieza. Era lento, frustrante y caro, pero cada vez que avanzábamos, se sentía como desenterrar un tesoro. Encontrar piezas era su propia pesadilla. La mayoría de ellas ya no se fabricaban, lo que significaba cazar a través de foros de coches clásicos, enviar correos electrónicos a coleccionistas y hacer algunos tratos que probablemente no eran del todo legales. Más de una vez, tuvimos que esperar semanas solo para que llegara un solo perno de algún tipo en Alemania que se negaba a enviar express. Hubo noches en las que pensé en rendirme, cuando miré mi cuenta bancaria y vi números que me dieron ganas de vomitar, cuando pasé 3 horas tratando de arreglar algo solo para darme cuenta de que lo había empeorado. Pero entonces Chuck me daba una palmada en la espalda y decía, eso es parte del juego, chico. No solo construyes un coche, te lo ganas. Tom me ayudaba cuando podía, pero en su mayoría solo se sentaba haciendo bromas sobre cómo de alguna manera me había convertido en un aficionado a los coches de la noche a la mañana. Lo próximo que sé, vas a empezar a usar esos monos con tu nombre bordado, dijo una noche mientras yo estaba con los codos metidos en el motor. Pero fue Chuck quien hizo la diferencia. El tipo trataba el coche como un ser vivo, contándome historias sobre cómo se construyeron estos coches, lo que los hacía especiales. Incluso desenterró algunos manuales antiguos de los años 60, diciendo, no puedes simplemente juntar esta cosa como cualquier cacharro, tienes que respetarlo. Después de meses de nudillos reventados, noches tardías y más café de lo que debería permitirse legalmente, finalmente lo hicimos. El coche se veía nuevo, pintura fresca, cromo brillante, asientos de cuero que olían a la historia misma. El último día, Chuck y yo nos paramos frente a él, solo mirándolo fijamente. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Entonces me entregó las llaves, y mis manos realmente temblaron. Adelante, dijo. Enciéndelo. Me deslicé en el asiento del conductor, presioné el encendido y contuve la respiración. El motor giró una vez, 2 veces, y luego rugió a la vida. Tommy dejó escapar un grito, y Chuck solo sonrió como un padre orgulloso. El sonido llenó el taller, suave y profundo, el tipo de sonido que hacía vibrar tu pecho. Me senté allí, agarrando el volante, sintiendo que el pasado y el futuro chocaban a la vez. Esto ya no era solo un coche viejo oxidado, estaba vivo de nuevo. Y ahora tenía que averiguar qué hacer a continuación. El coche finalmente estaba completo, y con eso llegó un nuevo desafío, encontrar un lugar seguro para guardarlo, lejos de miradas curiosas y atención no deseada. El garaje de Chuck estaba bien para la reconstrucción, pero no podía simplemente dejar un coche de $1 millón sentado allí para siempre. La advertencia del tío Bob resonó en mi cabeza, manténlo en silencio, no dejes que Jason se entere. Así que alquilé un pequeño garaje con control de temperatura al otro lado de la ciudad. Nada elegante, solo un lugar seguro donde nadie se tropezaría con mi inesperada herencia. Mantuve las cosas discretas, sin viajes llamativos por la ciudad, sin presumir, solo yo, el coche y el crucero ocasional a altas horas de la noche cuando las carreteras estaban vacías. Todo estaba bien hasta que Tommy, siendo Tommy, decidió convertirme en una sensación de internet. De la noche a la mañana, estaba trabajando hasta tarde una noche cuando recibí un mensaje de texto de otro amigo, amigo, eres famoso. Confundido, abrí el enlace que me envió. Mi estómago se hundió. Era una publicación de las redes sociales de Tommy, una foto mía sentado en el asiento del conductor del 300 SL, sonriendo como un idiota. El título, devolvimos una leyenda a la vida. La publicación había explotado, cientos de me gusta, docenas de comentarios. Algunas personas felicitaban a Tommy, algunas babeaban sobre el coche, y algunos coleccionistas serios estaban directamente preguntando si estaba a la venta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Inmediatamente llamé a Tommy. Amigo, ¿qué diablos?
Quítalo. Contestó en el segundo timbre, riendo. Relájate, hombre. Es solo una publicación. ¿A quién le importa? A mí me importa. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Debió haber oído el pánico en mi voz porque su risa se desvaneció. Está bien, lo borraré. Pero era demasiado tarde porque Jason lo vio. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de texto de mi hermano: necesitamos hablar, ahora. Eso nunca fue una buena señal. Para cuando llegué a mi camino de entrada, Jason ya me estaba esperando, apoyado contra su BMW nuevo con los brazos cruzados. En el segundo en que salí de mi camioneta, se acercó. ¿Cuándo me ibas a contar sobre el coche? Cerré la puerta, respirando lentamente. ¿Por qué no es asunto tuyo? Jason dejó escapar una risa sin humor. ¿No es asunto mío? ¿Estás hablando en serio? Ese era el coche de papá. Esa es una reliquia familiar, ¿y simplemente ibas a mantenerlo oculto? Entrecerré los ojos. Es curioso cómo de repente te preocupas por la reliquia familiar de papá ahora que vale una fortuna. No te oí mencionarlo ni una sola vez cuando estábamos sentados en la oficina de ese abogado. Su mandíbula se tensó. Mamá también vio la publicación. Ella dice que papá hubiera querido que lo mantuviéramos en la familia. Me crucé de brazos. ¿Por nosotros, te refieres a ti? No respondió. Me refiero a los dos. Lo dividimos 50/50. Casi me reí. ¿50/50? Jason no había movido un maldito dedo por este coche. Nunca tocó una llave, nunca pagó una sola pieza, pero ahora, porque valía algo, quería una parte de él. Así no es como funciona esto, dije, sacudiendo la cabeza. Esto fue dejado a mí, no a ti. La expresión de Jason se oscureció. Estás siendo egoísta. No se trata solo de dinero, se trata de preservar el legado de papá. ¿Desde cuándo te importa preservar algo que no sea tu cuenta bancaria? Le respondí. Él se burló, sacudiendo la cabeza. ¿De verdad crees que te mereces esto? ¿Tú, el fracasado? Ni siquiera pudiste entrar en una universidad de verdad. Papá probablemente te dio esa chatarra porque se sentía mal por ti. Apreté los puños. Vete, Jason. No voy a ir a ninguna parte, dijo. No hasta que resolvamos esto. En ese momento, el coche de mamá llegó. Genial, justo lo que necesitaba. Salió, ya frunciendo el ceño. Mark, ¿por qué no nos contaste sobre el coche? Exhalé bruscamente. Porque en el segundo en que lo hiciera, esta conversación exacta iba a suceder. La mirada de mamá se suavizó. Cariño, no se trata de dinero, se trata de la familia. Tu padre no hubiera querido que lo vendieras. Miré entre ellos, apenas conteniendo mi frustración. Oh, ¿ahora estamos hablando de lo que papá hubiera querido? ¿Te refieres al mismo tipo que me dejó una choza podrida y un coche que nunca siquiera mencionó? Sí, estoy seguro de que su gran plan era que Jason tomara la mitad en el momento en que se volviera valioso. Jason se burló. Vamos, Mark, sé razonable. Somos familia. Lo miré a los ojos. Entonces actúa como tal. La tensión era densa. Mamá suspiró, frotándose las sienes. Hablemos de esto como adultos. Negué con la cabeza. No, hemos terminado de hablar. Este coche es mío. Yo puse el trabajo. Yo gasté el dinero. Yo lo devolví a la vida. Jason, tienes todo lo demás. No consigues esto, también. Los ojos de Jason ardieron en los míos. Ya veremos. Y así, supe que esto no había terminado. La discusión con Jason dejó un sabor amargo en mi boca, pero en el fondo, sabía que era solo un comienzo. No era del tipo que dejaba las cosas pasar, especialmente cuando había dinero involucrado, y conociéndolo, encontraría una manera de empeorar aún más este lío. Aún así, no iba a ceder y entregarle la mitad del coche solo porque hizo un berrinche. Si quería pelear, iba a tener que hacerlo mucho mejor que hacerme sentir culpable con el supuesto legado de papá. Pero por mucho que odiara admitirlo,
El pequeño arrebato de Jason plantó una semilla de duda en mi cabeza. Había pasado meses trabajando en el coche, pero una pregunta seguía molestándome: ¿era legalmente mío? No tenía título, no tenía papeleo que demostrara que papá alguna vez lo había tenido, solo un viejo coche oxidado que había estado sentado en una choza durante décadas. La historia del tío Bob sobre papá tomándolo como garantía de Richard Lawrence tenía sentido, pero sin pruebas legales, no valía mucho, y con Jason husmeando, no podía permitirme ningún cabo suelto. Así que hice lo responsable. Fui a un abogado. Encontré a un abogado local, Jeff Turner, que se especializaba en derecho inmobiliario y sucesorio. Su oficina olía a café y libros viejos, y tenía el tipo de expresión cansada que decía que había visto más de lo que le correspondía de disputas familiares, el tipo de persona que probablemente tenía un discurso preparado sobre por qué la familia y el dinero nunca se mezclan. Le expliqué todo: el coche, el testamento, lo que Bob me había dicho y la falta de cualquier documentación oficial que transfiriera la propiedad. Jeff se recostó en su silla, con los dedos entrelazados debajo de su barbilla. Entonces, ¿me estás diciendo que tu papá tomó posesión de este coche pero nunca lo registró legalmente a su nombre? Asentí. Hasta donde yo sé, sí. Nunca hizo nada con él, solo lo dejó sentado en esa choza durante décadas. Jeff suspiró, frotándose las sienes. Eso es un problema. Mi estómago se hundió. ¿Qué tan grande es el problema? Exhaló por la nariz. Técnicamente, ese coche todavía está registrado a nombre de Richard Lawrence, y si tuvo herederos, podrían tener una reclamación legal sobre él. Sentí que mi ritmo cardíaco se disparaba. Entonces, ¿estás diciendo que si su familia se entera, pueden quitarme el coche? Jeff me dirigió una mirada de simpatía. Si lo presionan, sí. Me recosté, pasándome una mano por el cabello. Justo cuando pensé que tenía algo que finalmente era mío, resultó que podría no ser dueño de él en absoluto. Jeff hojeó algunas bases de datos legales en su computadora portátil. Veamos si Lawrence alguna vez tuvo herederos vivos. Ah, aquí vamos. Richard Lawrence falleció hace más de 20 años, pero tuvo un hijo, Stephen Lawrence, todavía vivo hasta donde puedo ver. Fantástico, apreté la mandíbula. ¿Qué hago? Jeff se encogió de hombros. En el mejor de los casos, al tipo no le importa. Tal vez ni siquiera sepa sobre el coche. En el peor de los casos, se entera y te demanda por él. Me incliné hacia adelante. ¿Hay alguna manera de que pueda reclamarlo legalmente? ¿Algo sobre abandono o estatuto de limitaciones? Jeff vaciló. Hay argumentos para ello, pero depende de las leyes estatales y de lo agresivo que quiera ser el hijo de Lawrence. Si se entera y lucha por ello, podrías terminar en una batalla legal que costará más de lo que vale el coche. Dejé escapar una respiración lenta. Entonces, mis opciones son esperar que nunca se entere o prepararme para una guerra legal. Jeff asintió. Prácticamente. También está el asunto de cómo lo restauraste. Invertiste dinero en él, ¿verdad? Si se presenta, podrías argumentar potencialmente una compensación por mejoras, pero eso también es complicado. Salí de esa oficina sintiendo como si alguien me hubiera dado un golpe bajo. Jason ya estaba apuntando al coche, y ahora tenía que preocuparme de que algún hijo perdido de Richard Lawrence apareciera para reclamar el viejo coche de su papá. Tommy me estaba esperando afuera de la oficina del abogado, apoyado contra mi camioneta como si tuviera todo el tiempo del mundo. Echó un vistazo a mi cara y silbó. Así de mal, ¿eh? Me subí al asiento del conductor, agarrando el volante. ¿Peor? Resulta que el coche no es técnicamente mío. Los ojos de Tommy se abrieron. ¡Oh, hombre! ¿Y qué? ¿Algún tipo al azar puede entrar y tomarlo después de todo ese trabajo? Prácticamente. Si se entera y decide que lo quiere, estoy jodido. Tommy exhaló, sacudiendo la cabeza. Amigo, eso es brutal. Finalmente consigues algo para ti, y ahora existe la posibilidad de que lo pierdas. Asentí, mirando al frente. Sí. Y si Jason se entera de esto, lo va a usar en mi contra, garantizado. Por primera vez en mucho tiempo, Tommy no tenía una broma. Simplemente asintió. Entonces, ¿cuál es el plan? Apreté mi agarre en el volante.
No lo sé, pero necesito averiguarlo antes de que alguien más lo haga porque si Stephen Lawrence decide hacer un movimiento, podría perderlo todo. Durante algunos días, seguí dándole vueltas a las palabras del abogado en mi cabeza, tratando de averiguar qué hacer. Por mucho que quisiera creer que nadie vendría por el coche, sabía que no podía simplemente sentarme y esperar lo mejor. Si existía la posibilidad de que Stephen Lawrence lo quisiera, necesitaba afrontarlo de frente. Investigué un poco y encontré una vieja dirección para él en otra ciudad, a unas horas de distancia. No era mucho, pero era suficiente para empezar. Tommy pensó que estaba loco. Amigo, ¿por qué estás cazando a este tipo? Podrías simplemente esconderte y fingir que nunca miraste. Negué con la cabeza. Necesito hacer esto bien. Si voy a quedarme con este coche, necesito saber que no estoy jodiendo a alguien. Así que, temprano a la mañana siguiente, me subí a mi camioneta e hice el viaje. Todo el camino allí, mi mente corrió con escenarios. ¿Qué pasaría si estuviera furioso? ¿Qué pasaría si exigiera que le devolviera el coche? ¿Qué pasaría si me hubiera preparado para perderlo todo? Cuando finalmente llegué a la dirección, era una casa suburbana modesta, del tipo con un césped perfectamente cuidado y un par de bicicletas tiradas en el jardín delantero. No estaba seguro de qué esperaba, tal vez una mansión, tal vez algún tipo amargado listo para llevarme a los tribunales, pero esto se sentía normal. La casa tenía ese encanto clásico americano de clase media, con una bandera colgando junto al porche y un buzón que definitivamente había sido golpeado por un bate de béisbol varias veces. Llamé a la puerta, y después de un minuto, un hombre de unos 40 años contestó. Me miró como la mayoría de la gente mira a los visitantes inesperados, curioso pero escéptico. ¿Stephen Lawrence? Pregunté, sintiendo mi pulso en mis oídos. Sí. Mi nombre es Mark Maxwell. Necesito hablar contigo sobre algo que perteneció a tu papá. Su expresión cambió de cautelosa a confusa, pero se hizo a un lado y me dejó entrar. La sala de estar era sencilla, fotos enmarcadas, un par de juguetes de niños esparcidos cerca del sofá y el olor a café recién hecho en el aire. Un perro, un viejo Golden Retriever, intentó olerme, luego inmediatamente perdió el interés. Respiré hondo y le expliqué todo, el coche, lo que me contó mi tío, cómo mi padre terminó con él. Esperaba que estuviera enojado o al menos sospechoso. En cambio, escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se reclinó, frotándose la barbilla. Vaya. No tenía idea de que mi papá alguna vez tuvo un coche como ese. Nunca lo mencionó. Eso me tomó por sorpresa. Así que no estás aquí para recuperarlo. Stephen se rió. Hombre, ni siquiera sabría qué hacer con algo así. Mi papá era un tipo honesto. Si dejó ese coche con tu papá y nunca volvió por él, apuesto a que quería que se quedara así. Si le debía dinero a tu padre o lo consideraba un intercambio justo, entonces eso es entre ellos. Me senté allí atónito. Después de todo el estrés, todo el miedo a que me arrastraran a un lío legal, este tipo simplemente lo dejó pasar. Stephen sonrió. Parece que le pusiste mucho trabajo. Haz lo que quieras con él, hombre. Mi papá siempre decía, lo hecho está, y suena como si hubiera tomado su decisión hace mucho tiempo. Condujimos hasta el DMV esa tarde, y así como así, el coche era legalmente mío. Sin ataduras, sin amenazas inminentes, solo un título limpio y el peso que me había estado aplastando de repente desapareció. Pero si pensaba que ese era el final de mis problemas, estaba totalmente equivocado. Unos días después, pasé por la casa de mi madre para dejar algo de correo que había sido enviado por error a mi antigua dirección. Tan pronto como entré en el camino de entrada, vi a Jason parado allí, con los brazos cruzados, esperando como si tuviera algo importante que decir. Jason no perdió el tiempo. En el segundo en que salí de la camioneta, se abalanzó sobre mí. Entonces, tienes el título ahora. Dejé escapar una respiración lenta, ya exhausto por cualquier discusión que estuviera a punto de comenzar. Se puso a mi lado mientras caminaba hacia el porche delantero. Mamá estaba afuera regando sus plantas. Cuando nos vio, dejó la manguera y se limpió las manos en sus jeans, dándome esa mirada, la que significaba que no me iba sin una conversación. Mark, necesitamos hablar sobre lo que sucede después.
Saqué el papeleo de mi chaqueta y lo levanté para que lo vieran. No sucede nada después. El coche es mío, legalmente. Jason sonrió con suficiencia. Eso no significa que debas quedártelo. Mamá suspiró, tratando de suavizar su tono. Cariño, ese coche vale mucho. ¿De verdad crees que es justo quedártelo todo para ti cuando era parte de la familia? Apreté la mandíbula. No fue parte de la familia hasta que descubriste que valía algo. Jason dio un paso adelante. Vamos, Mark, sé razonable. Podrías venderlo y dividirlo. Todos ganan. Me reí, sacudiendo la cabeza. Oh, sí, estoy seguro de que solo estás pensando en todos, no en ti mismo. Mamá frunció el ceño. No seas así. Esta es una oportunidad. Podrías hacer algo bueno con ese dinero. Sabía a dónde iba esto. Jason siempre había sido el favorito. Si me quedaba con el coche, yo era el malo. Si lo vendía y le entregaba la mitad, yo era el responsable. Pero algo en mi interior me decía que si no actuaba rápido, encontrarían una manera de presionarme para que lo regalara, o peor. No descartaría que Jason intentara algo turbio, robar el coche, falsificar una firma, hacer lo que tuviera que hacer para echarle mano. Fue entonces cuando tomé mi decisión. No iba a dejar que dictaran lo que sucedía con mi coche. No iba a dejar que Jason manipulara su camino hacia otro pago. Iba a venderlo, en mis términos. Esa noche, comencé a buscar subastas de coches de alta gama, coleccionistas privados y plataformas de ventas de coches raros. Si iba a vender, no iba a simplemente tirarlo al primer tipo que agitara un cheque hacia mí. Este coche tenía valor, e iba a asegurarme de obtener cada centavo que valía. Y esta vez, Jason no iba a conseguir ni un solo centavo. El proceso de vender el coche resultó ser más intenso de lo que esperaba. Esto no era como anunciar un viejo cacharro en Craigslist. Encontrar un comprador para algo tan raro como un Mercedes 300 SL ala de gaviota de 1955 completamente restaurado significaba tratar con coleccionistas serios, casas de subastas y corredores de coches que hablaban en números que me hacían girar la cabeza. Pasé semanas haciendo contactos, contactando con plataformas de subastas de coches clásicos e incluso teniendo algunos intercambios con coleccionistas privados. Cada vez que pensaba que tenía una pista sólida, alguien se echaba atrás o me ofrecía una miseria. Algunos incluso intentaron hacerme sentir culpable de venderlo por menos, como si no supiera lo que tenía. Luego llegó la oferta que no podía ignorar. Un coleccionista de Los Ángeles, algún tipo de bienes raíces que tenía una debilidad por los coches raros, se puso en contacto con uno de los sitios de subastas privadas. Quería mucho el coche. Negociamos, pasamos por todas las inspecciones y, al final, nos dimos la mano por $3.1 millones. $3.1 millones. Apenas lo procesé cuando la transferencia llegó a mi cuenta. Así como así, pasé de ser un tipo con un coche viejo y una reconstrucción de garaje a un multimillonario de la noche a la mañana. Por supuesto, Jason se enteró, porque, por supuesto, lo hizo. No vino solo esta vez. Apareció con un abogado, algún tipo con un traje caro que parecía que cobraba por respiración. Entraron en la cafetería donde estaba tomando un café, y Jason se sentó frente a mí como si estuviéramos a punto de revisar las ganancias trimestrales. Ni siquiera tuve la oportunidad de tomar un sorbo antes de que comenzara a hablar. Necesitamos discutir la distribución de los activos, dijo, como si estuviéramos en una sala de juntas corporativa en lugar de un restaurante con menús pegajosos y recambios ilimitados. Levanté una ceja. ¿Qué activos? Su abogado se aclaró la garganta y colocó una carpeta sobre la mesa. El señor Maxwell tiene una reclamación legítima a la mitad de las ganancias de la reciente venta del vehículo en cuestión. Dado que era parte del patrimonio familiar, es justo que... Me reí. No solo una risita, una risa real de cuerpo entero que hizo que la cara de Jason se pusiera del color de un filete poco cocido. Déjame pararte ahí mismo, dije, reclinándome en mi silla. El coche no era parte del patrimonio familiar. Me fue dejado a mí. No se menciona a Jason, no se menciona dividirlo, solo a mí. Y si no me crees, tengo el título legal que lo prueba. La mandíbula de Jason se apretó. Papá habría querido que se dividiera justamente.
Negué con la cabeza. Papá ni siquiera le contó a nadie que el coche existía. Solo te importa ahora porque vale millones. Su abogado se ajustó la corbata, claramente dándose cuenta de que esta reunión no iba como esperaban. Si esto va a los tribunales. Lo interrumpí. No lo hará. No tienes caso. Lo revisé. Me aseguré antes de vender el coche. Puedes desperdiciar dinero en honorarios legales si quieres, pero no vas a conseguir ni un centavo. La cara de Jason pasó de roja a pálida. Luego golpeó la mesa con el puño, haciendo que la camarera en el mostrador nos mirara. No te mereces ese dinero, espetó. Solo tuviste suerte. Tomé un sorbo lento de mi café, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. Tal vez, pero al menos trabajé por ello. No me quedé sentado esperando que el éxito de otra persona se convirtiera en mío. Jason se levantó tan rápido que su silla casi se volcó. Su abogado vaciló, probablemente calculando cuánto tiempo facturable le quedaba antes de que todo esto implosionara. ¿Crees que eres mejor que yo?, se burló Jason. Siempre fuiste segundo lugar, el fracaso, y ahora crees que esto te hace especial. No lo hace. Simplemente tropezaste con el dinero. Dejé mi taza. Tal vez, pero al menos no tuve que mentir, engañar ni robar para conseguirlo. Jason me fulminó con la mirada durante un largo momento antes de salir furioso de la cafetería. Su abogado lo siguió, luciendo como si se arrepintiera de haber aceptado este caso. Me senté allí por un rato, mirando el vapor que se elevaba de mi taza. Debería haberme sentido triunfante. Gané. Tenía el dinero. Tenía los derechos legales. Pero en lugar de sentirme victorioso, todo lo que sentí fue haber terminado. Jason no iba a parar, eso estaba claro, y si no tenía cuidado, esto no solo iba a ser una pelea por dinero, estaba a punto de volverse personal. Después de que el polvo se asentó y mi cuenta bancaria mostró más ceros de los que jamás había visto en mi vida, supe exactamente lo que necesitaba hacer primero. No era comprar una mansión, alquilar un coche deportivo ridículo o tirar dinero a cosas que nunca usaría. No, había alguien que realmente merecía una parte de este dinero. Unos días después, me encontré de nuevo en ese tranquilo barrio suburbano, parado en la puerta de Steven Lawrence. Abrió la puerta, levantando una ceja cuando me vio. ¿Sucedió algo malo?, preguntó. Negué con la cabeza y le entregué un sobre. Vaciló antes de abrirlo, sus ojos se abrieron cuando vio el cheque adentro. Eso es. $100.000, dije. Por tu honestidad, por no convertir esto en una pesadilla legal, por hacer lo que la mayoría de la gente no haría. Steven miró el cheque, luego a mí, luego de nuevo al cheque. Finalmente, dejó escapar una risa corta. Hombre, no esperaba esto. Realmente no tenías que hacerlo. Lo hice, dije. Porque personas como tú son raras, y si tu papá era algo parecido a ti, entonces le habría gustado que tuvieras algo de todo esto. Exhaló, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Bueno, no sé qué decir excepto gracias. Espero que hagas algo inteligente con el resto. Planeo hacerlo. En lugar de gastar todo el dinero como un ganador de la lotería de un programa de reality shows, me mudé a Austin y abrí mi propio taller de restauración de coches. Se sintió como el momento perfecto de círculo completo, convertir una cosa que casi destrozó a mi familia en algo que realmente construiría un futuro. El negocio despegó más rápido de lo que esperaba. Resulta que hay mucha gente dispuesta a pagar mucho dinero para que sus coches clásicos sean restaurados por alguien que realmente se preocupa. Incluso traje a Chuck como mi mecánico principal. El tipo merecía un buen sueldo por todo lo que me enseñó, y no iba a dejar que se pudriera en ese viejo garaje para siempre. Mientras tanto, la vida de Jason tomó un rumbo diferente. Durante años, él siempre había sido el que lo tenía todo, el apoyo de papá, los elogios, las dádivas. Pero resulta que cuando nunca has tenido que luchar por nada, no sabes qué hacer cuando las cosas van mal. Unas malas inversiones, una recesión del mercado y Jason de repente tuvo problemas financieros. El mismo tipo que solía despreciarme por ser el hermano de segundo lugar ahora estaba luchando financieramente. Escuché a través de la familia que tuvo que vender su casa, rebajar su coche y se estaba esforzando por hacer funcionar un último gran acuerdo. Entonces, un día,
Recibí un mensaje de texto de él. Hermano, estoy buscando trabajo. ¿Tienes algo en tu taller? Miré el mensaje durante mucho tiempo. Hace un año, habría fantaseado con este momento, con ver a Jason retorcerse, con decirle exactamente dónde lidiar con sus propios errores. Pero ahora, simplemente no sentía nada. Ni siquiera me molesté en responder. Una noche, después de cerrar el taller, estaba matando el tiempo en línea, navegando por sitios de subastas solo por diversión, y entonces lo vi, mi coche. El mismo 300 SL ala de gaviota en el que había invertido mi tiempo y esfuerzo, el mismo coche que había cambiado mi vida. El coleccionista que me lo compró ahora lo estaba vendiendo en una subasta de alta gama, oferta inicial de $10 millones. Miré la pantalla durante un largo momento. Hace un año, eso me habría vuelto loco, la idea de que había perdido millones al vender demasiado pronto, que podría haber exprimido aún más. Pero ahora, cerré la pestaña. No importaba, porque por primera vez en mi vida, no estaba persiguiendo lo que no tenía. Ya había ganado.